Señor, adoramos tu nombre, te glorificamos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque podemos recordar un día como hoy, Señor, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Y te agradecemos, Señor, porque pensar en el dolor, pensar en el triunfo del Salvador, es pensar, Señor, en todo tu plan de redención para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, gracias por la cruz. Gracias, Señor, porque nos amaste en el pasado eterno, nos escogiste en Él, Señor, y nos hiciste el objeto de tu amor. Gracias, Señor. Hemos orado tu nombre, hemos adorado tu nombre en esta mañana a través de nuestras oraciones. Hemos adorado tu nombre por medio de las alabanzas, y te pedimos, Dios, que nos ayude a poder adorarte por medio de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que podamos meditar todo el transcurso de la semana, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dolor y triunfo. Cuando nosotros hablamos de dolor y triunfo, hay personas que no pueden asociar el hecho de hablar de dolor y triunfo a la vez, porque como parecería como que no son compatibles, porque el dolor nos lleva a sacrificar. El que sufre dolor termina sacrificando algo, y nosotros vivimos en una sociedad hoy que no quiere sacrificio, sino que quiere que las cosas sean fáciles. Estamos en la época del microondas. El dolor nosotros lo vemos como un castigo hoy. Y no solo hoy. Usted le pregunta, por ejemplo, a los amigos de Job. Cuando los amigos de Job llegan donde Job, que Job está pasando toda la penumbra que estaba pasando, ellos llegan no a consolar a Job, sino a acusar a Job y a decirle: algo tú hiciste que está pagando con lo que te está sucediendo ahora. Tú estás recibiendo el castigo de Dios por algo que tú hiciste. Mira, ve qué fue lo que tú hiciste. Porque el que regularmente llega ante una persona que está sufriendo dolor, trata de buscar una razón por la que esa persona está así. Pero cuando es esa persona la que está atravesando por el dolor, entonces esa persona lo ve de una manera diferente. Y así somos. El que padece dolor es porque Dios no está con él, y es porque Dios lo ha abandonado, es porque ha pecado, es porque la ira de Dios está sobre él, y no necesariamente siempre es así. Porque nosotros tenemos que recordar que no se trata de dolor, ni se trata de un fin en las cosas que nosotros hacemos y en las cosas que nosotros vivimos, sino que se trata de la voluntad de Dios, y que se trata de que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios a través de todo cuanto nosotros hagamos. El Señor, lo bueno de esto es que el Señor no actúa como nosotros. Lo bueno de esto es que el Señor actúa conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Lo bueno de esto es que Dios es Dios y que nosotros somos polvo, y que al final siempre Dios va a obrar conforme a su voluntad. Por eso cuando el Señor nos disciplina, el Señor no nos disciplina porque nos quiere maltratar, y el Señor se goza en maltratarnos. No es por eso. El Señor nos disciplina tal y como dice su palabra, porque el Padre al Hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Y lo disciplina para que aprenda, para que madure y para que pueda conducirse de manera adecuada. Y el Señor en nosotros actúa de esta manera. El Señor termina haciendo todo para su voluntad y para la gloria de su nombre. Y esa es su voluntad y la gloria de su nombre termina beneficiándonos a nosotros. Cuando nosotros corregíamos, y los que tienen hijos que corrigen también, y que actualmente corregimos. Yo recuerdo que a mí me corregían,
a todos los muchachos de la casa, y había una línea para corregir, y había un guayo grande hecho de lata de aceite. No sé, hay gente aquí que no sabe lo que es una lata de aceite, porque son de que no han visto una lata de aceite. Cogían una lata de aceite, la abrían en dos, hacían un guayo, lo ponían en el sol, y había una piedra grande ahí, hincaban al niño en el sol y le ponían y tenía que agarrar la piedra en la cabeza. Yo sufrí de eso una vez. Y era una forma cruel de castigar, o de disciplinar más bien. Nosotros teníamos un primo, Nacho sabe bien de eso. Nosotros teníamos un primo que tejía un alambre eléctrico. ¿Tú recuerdas? Un alambre eléctrico para cuando uno de nosotros había que disciplinarlo, usted sabe, la roncha. Pero cuando él peleaba en la calle y llegaba todo golpeado, uno se gozaba. Porque uno decía, otro le dio lo que se desquitó la que nos hizo a nosotros. El ser humano es así. Y dentro de sus imperfecciones, el ser humano nunca será como Dios. Dios no actúa igual que el ser humano, porque Dios es un Dios no solo que es misericordioso, no solo que es bondadoso, no solo que es lo que Dios es, sino que Dios obra y hace conforme a su voluntad, hasta la disciplina en nosotros. Y miremoslo esto de otra manera. Ya para que, ¿verdad? El ser humano se portó mal, y cuando alguien se porta mal, cuando tu hijo se porta mal, cuando Wilber se porta mal, ¿es a Mabel que le dan la pela? No. Eso es una injusticia para nosotros. ¿Verdad que sí? Cuando Gine se porta mal, ¿a quién le damos la pela? ¿A Diana? No, porque es una injusticia. Fue a quien la hizo, ¿verdad que sí? Bueno, el ser humano se portó mal, el ser humano pecó, el ser humano desobedeció. ¿Y quién fue castigado por el ser humano? Jesucristo ocupó el lugar del hombre y murió en el lugar de nosotros, para que nosotros no seamos castigados por el pecado cometido por nosotros. Y el dolor del Salvador, entonces, fue el inicio del triunfo y de la gloria. Una vida ministerial pública de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llevando esperanza al corazón del hombre. Y entonces lo vemos en la agonía del Salvador, que comienza en un preámbulo antes de la cruz. Y vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39, dice allí en Lucas: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús iba con frecuencia, Jesús iba a orar a este lugar. Esto aquí es lo que se conoce como el huerto de Getsemaní, que estaba al lado, estaba al lado norte del monte de los olivos. Y luego de terminar la cena con sus discípulos, entonces Jesús se dirige a este lugar a orar. ¿Y la realidad cuál era? La realidad era que Jesús estaba angustiado.
La realidad era que Jesús estaba sintiendo el peso del pecado por su pueblo. La tensión que sentía el maestro en ese momento era mucha. El dolor era algo insoportable. La agonía se aumentaba con las horas. Y el Señor, como sabe, y para dejarnos enseñanza a nosotros, la única solución en medio de cualquier situación difícil que podamos tener, la única solución adecuada que vamos a tomar es ir a Dios en oración, es ir a orar, es echar sobre el Señor todo lo que nosotros somos, es ir donde el Señor en medio de cualquier angustia. Y el Señor se va a orar. Y allí, en medio de su oración, el Señor pide una salida al Padre. Jesús está pidiendo aquí en este texto una alternativa y le dice: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo que Jesús quiere es que el Padre busque otra forma, aunque es específico diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros, al igual que Cristo, nosotros debemos aprender de la forma en la que Jesús ora, la forma en la que Jesús expresa lo que está sucediendo en ese momento en su interior. Las cosas no estaban marchando bien y él tenía la agonía, una agonía incesante dentro de él. Y nosotros, al igual que Cristo, cuando las cosas no estén sucediendo bien, cuando las cosas no estén marchando como nosotros entendemos que deben marchar, porque nosotros queremos una cosa y vemos que sucede otra, las cosas no suceden porque nosotros queremos que sucedan, las cosas suceden porque es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vamos a la oración, al igual que Cristo, debemos entender que la voluntad de Dios es lo que debe premiar en todo lo que nosotros pedimos. Cristo estaba en agonía, atravesando por uno de los o la antesala del peor dolor que puede y que pudo haber experimentado ser humano alguno. Pero va en oración a su Señor y pide todo lo que él tiene que decir. Y le dice: Señor, yo quiero una alternativa, pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. Y nosotros, igual, cuando estemos en situaciones difíciles, cuando estemos pasando por agonía, cuando estemos pasando por situaciones de dolor, por situaciones difíciles, cuando estemos pasando por el medio de penumbra, nosotros, al igual que Cristo, debemos ir a nuestro Padre en oración y pedirle todo lo que queramos, derramar nuestras almas ante Él, pero sin olvidar que al final debemos procurar deleitarnos en el marco de la voluntad del Padre. Que se haga su voluntad y no la voluntad nuestra. Y piensen lo que está sucediendo aquí. Jesús está pidiendo otra forma. Jesús está pidiendo otra salida. Y Jesús está pidiendo otra forma porque Jesús siente el peso. Jesús está en agonía y está pidiendo otra salida, pero no había otra salida. Dice el versículo 44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La intensidad de la oración era tal que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y todo indica que el esfuerzo físico y violento de la oración que Jesús tiene en ese momento hizo que los vasos capilares cutáneos se dilataran y estallaran, y así se mezclara el sudor con la sangre. El dolor y la agonía que siente Jesús es terrible. Ese es el momento de agonía más difícil por el que el maestro había atravesado en esta tierra. Pero él está orando y él, en medio de su oración, está diciendo algo como esto: Padre, si hay otra forma para salvar a los pecadores, revélamela ahora, porque dame otra salida. Y hubo un silencio en el cielo. El Padre no le contestó, y el Padre no le contestó,
porque no había otra salida. No había otra salida. Él estaba en agonía por nuestros pecados. Este dolor luego más adelante, este dolor, esta agonía del Salvador más adelante se iba a convertir en triunfo, pero primero había que pasar por el dolor para luego el poder ver el triunfo. No podemos pensar que nosotros vamos a llegar primero al triunfo y vamos a omitir el dolor. No funcionan así. Jesús estaba simplemente tomándose una probadita de lo que le esperaba en la cruz durante 3 horas. La agonía de la cruz todavía le faltaba lo peor. Y él está orando por otra salida, no recibe otra respuesta del Padre ante su petición. Y yo he estado en situaciones parecidas. Y verla ahí, guardando la distancia. Me imagino que usted también ha estado en situaciones parecidas donde sus hijos le piden algo, usted no lo puede hacer y simplemente son lo que le causa tensión y ansiedad a uno. Yo he visto a las hijas mías con fiebre, una noche casi convulsionando. Y en medio de ese momento uno ora y uno quisiera que el Señor le quite el dolor a sus hijos y se lo ponga a uno. Señor, pónmelo a mí, quítaselo a ella. Yo no sé si usted ha orado así. Una oración de desesperación en medio del dolor de usted ver a su hijo sufrir y usted no poder hacer nada. Cuando un hijo te dice, me duele, y tú no puedes hacer absolutamente nada cuando tú lo ves revolcarse del dolor, sino esperar que un medicamento le pueda dar cierta calma. Nosotros que somos humanos somos así. Y esto es un cuadro difícil y es un cuadro demoledor para un padre. Y nosotros lo hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. Tenemos limitaciones, pero el asunto aquí es que el Padre de Cristo es el Todopoderoso, es quien lo puede todo, es quien lo hace todo, y Él está pidiendo una salida a su Padre, y el Padre guarda silencio porque había un plan que se estaba trazando y se estaba cumpliendo en Cristo para la salvación de aquello que el Padre había escogido en Él en el pasado eterno. Amén. Mire el cuadro del huerto de Getsemaní. El Padre ve al Hijo sufrir y por amor a aquello que el Padre había escogido en ese pasado eterno, por amor a ello, Él ve a su Hijo sufrir y en este caso ve a su Hijo en agonía en Getsemaní y luego lo ve en la agonía del Calvario en la cruz. Dios, lo más triste de esto para mí es que Dios había planificado el dolor del Salvador por amor a nosotros. No era que Dios estaba ajeno del dolor del Salvador, es que Dios había planificado ese dolor. El Salvador debía de morir para pagar la deuda por el pecador. La deuda que nosotros teníamos con la justicia divina tenía que ser saldada por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso no había otra salida. Por eso, aunque Él ora, Padre, si hay otra salida, dame otra salida. No hay otra salida porque tú tienes que morir por lo que han sido escogidos por el Padre en el pasado eterno. Y tú tienes que pagar su deuda en la cruz. Por eso el Padre nos responde cuando el Hijo está en agonía pidiendo otra salida, pidiendo otra forma. No había otra forma, no había otra salida. Él debía pasar por el sufrimiento terrible de la cruz y por la agonía insoportable de Getsemaní. Aunque luego el fruto de esto iba a ser la exaltación y la gloria del Salvador. Porque luego de eso, luego de la cruz, solo le esperaba la exaltación. Hermano, y a mí eso me hace pensar en nosotros. Cómo nosotros a veces nos preguntamos cosas y cómo nosotros decimos, pero ¿por qué yo paso por esto? ¿Por qué yo paso por aquello? ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Y a veces queremos incluso hasta cuestionar a Dios
pensando nosotros que nosotros oramos y Dios no nos escucha. No es que Dios no nos escucha, es que Dios nos está escuchando, pero tenemos que pasar por las situaciones que tenemos que pasar para nosotros poder crecer y llegar a la estatura de un varón perfecto. Y en el plan del Salvador para con la iglesia, en el plan del Padre para con el Hijo estaba el dolor, y en el plan del Hijo para con la iglesia también estaba contemplado el dolor. Vendrán situaciones difíciles, vendrán tormentas que nos querrán arropar, pero nosotros debemos estar confiados, tranquilos y quietos, y saber que nosotros tenemos a un Dios que es poderoso y que hace todo conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, y que al final eso nos va a terminar beneficiando. A nosotros nos conviene que se haga la voluntad de nuestro Señor y no la voluntad nuestra, porque su voluntad es una voluntad perfecta y Él sabe más que nosotros lo que nosotros necesitamos y a lo que nosotros nos conviene. Fíjense que Él le dice: oren. Antes de Él entrar al Getsemaní, Él le dice: oren para que no entren en tentación. Y cuando sale de Getsemaní, vuelve de nuevo y le repite la misma dosis. Porque nadie es tan fuerte como para depender de sí mismo. Nadie es tan fuerte como para no necesitar orar. Dios hecho hombre oró. Y nosotros necesitamos ir a Dios en oración, echar nuestras cargas sobre Él en cualquier situación que nosotros podamos tener. Ante las vicisitudes de la vida, ante las crisis que nosotros enfrentamos en el día a día, nosotros debemos entender que tenemos un Dios, que nosotros somos dependientes de ese Señor y que nosotros debemos ir a Dios en oración para nosotros descansar en su regazo y en su misericordia. Tenemos que descansar en el Señor. Cuando Jesús vuelve a sus discípulos, ¿cómo lo encuentra? Lo encuentra dormido. Se le deja de orar o se levanta de la oración, como dice el texto de Lucas, va a sus discípulos, o sea, donde lo dejó para él irse a orar solo, y los halló allí dormidos, y el texto de Lucas dice que estaban dormidos por causa de la tristeza. Ellos estaban tristes. La tristeza provoca sueño. La tristeza hace que la gente no se quiera ni bañar. Y cuando tú estás triste, tú no quieres hacer absolutamente nada, solamente dormir. La tristeza es el dolor interior que llega cuando nosotros estamos atravesando por situaciones adversas. La tristeza es una emoción y es mala cuando es patológica, que nos lleva a la depresión. Una tristeza puede llevarnos a una depresión si nosotros no fundamentamos nuestras emociones en Cristo y no llevamos a Cristo todo lo que nosotros somos. Y Jesús a sus discípulos y a nosotros nos da la solución para terminar con esa tristeza en la que ellos se encontraban, y para que nosotros podamos terminar con cualquier situación que nosotros tengamos. Él nos da la clave y Él nos da la solución. ¿Cuál es? Oren para que no entren en tentación. Tú no quieres entrar en tentación, ora. Tú quieres vivir en este mundo de frente a la cruz, mirando a Cristo, ora. Tú quieres vivir en esta vida como debe vivir un creyente, ora. Tiene que ser dependiente de la oración. Y Él está diciendo: oren, confíen, descansen, crean en aquel que le ha llamado. Cuando llegan las situaciones difíciles y nosotros estamos orando, nosotros estamos confiando, nosotros estamos descansando en Dios, entonces no nos vamos a rendir, porque vamos a entender que no depende de nosotros, sino que depende de aquel que nos llamó. Y Él lo que está diciendo es: miren a Cristo, confíen en mí, que yo haré conforme a mi voluntad. No conforme a la voluntad de nosotros, sino conforme a la voluntad suya.
Dios está obrando, hermano, en medio de cualquier situación que pueda estar pasando y pueda estar atravesando tú o tu familia. El asunto del Dios obrar es un asunto más complejo, porque Dios no obra conforme a lo que tú quieres que acontezca, sino que Dios obra conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Amén. Y es eso exactamente lo que nosotros deberíamos pedir, que se cumpla su voluntad, que se haga conforme a su voluntad en medio de las situaciones adversas que nosotros podamos estar viviendo. Que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. El Salvador fue inmolado en el pasado eterno. No fue que simplemente a Dios se le salió de control y ahora van a matar a su hijo. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora lo van a matar. ¡Ay, qué difícil! No, no fue así. El dolor estaba contemplado en la vida del Salvador antes de la fundación del mundo. Mire cómo lo dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Dice allí Apocalipsis: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. O sea, ¿cuándo fue el Cordero sacrificado? Antes de la fundación del mundo, porque antes de la fundación del mundo Dios planificó. Hay una intención donde Dios planificó, donde Dios diseñó todas las cosas, y Dios dijo: haré esto, escogeré la iglesia y mandaré a mi hijo para que mi hijo muera por ello, sufra por ello y lo salve. Amén. O sea que el dolor estaba contemplado en la vida del Salvador, en la vida de Cristo. Y Pedro nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice allí Pedro: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlo de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. ¿Cuándo fue que lo escogió? Mucho antes de que comenzara el mundo. O sea, antes de Dios crear todas las cosas, la razón de ser de Dios crear todas las cosas era Cristo. Cristo es el centro de la creación, y por eso es que dice el apóstol Pablo que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces el dolor en la vida del Salvador estaba contemplado por el Padre. Por eso cuando el Hijo pide una alternativa, lo que escucha es un silencio, porque no había una alternativa. Dios no es un Dios como nosotros, que nosotros decimos: voy a hacer tal cosa mañana, y 2 horas después cambiamos y decimos: no, voy a hacer mejor esto. No, ese no es Dios. Dios hace conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios no es una voluntad variante conforme a las circunstancias y conforme. No. Dios es Dios, y Dios hace conforme a su voluntad lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Amén. Por eso cuando, reitero, el Hijo pide una alternativa, no había alternativa, porque esa era la voluntad del Padre, punto. Se estaba cumpliendo su voluntad, y la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz, y que allí en la cruz Él pagara el rescate por muchos. El dolor iba a terminar en gloria, y el Salvador sale del huerto de Getsemaní, y sale del huerto de Getsemaní a ser arrestado, a ser juzgado, a ser sentenciado, y luego a ser ejecutado en una cruz. Y sufre el castigo de los azotes. Fue azotado de manera brutal por los soldados romanos. Fue abandonado literalmente por los suyos en el momento en el que más necesitaba ver el apoyo de los suyos, abandonado por ellos, en el momento en el que tiene sed, no se le da agua, sino que se le da vinagre mezclado con miel. Los discípulos, que eran
los más cercanos, a lo que era en un momento cuando le dicen, Señor, te busca tu madre y te buscan tus hermanos. Él dice, aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y esos que hacían la voluntad de su Padre, que él había dicho que eran su madre y sus hermanos, eso lo habían abandonado. Los discípulos estaban escondidos, estaban aterrados de miedo. Su maestro había sido arrestado, iban a matar a su maestro y ellos sabían que se podía provocar una persecución contra ellos. Jesús llega a la cruz, Jesús muere en la cruz. José de Arimatea ofrece un sepulcro nuevo para así cumplir lo que estaba escrito del Mesías en el Antiguo Testamento. He bajado de la cruz y colocado allí, pero no sin antes él pronunciar la palabra de victoria, consumado es. Claro, precedido de las 7 palabras, que esta es una de ellas. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, y etcétera, y es sepultado. Imagínense ahora el silencio y el murmullo dentro del pueblo. Lo que la gente comentaba. El murmullo y el silencio. Yo no sé si usted ha podido ir donde una familia que esté atravesando por un dolor terrible por la pérdida de alguien y usted nota un silencio y usted nota un murmullo. Esto estaba pasando en Israel. Había un silencio porque habían matado al que se suponía que era el Mesías, y había un murmullo porque estaban a la vez criticándolo y diciendo que no era el Mesías, porque de haber sido el Mesías entonces no lo hubiesen matado. Entonces se encuentra con los discípulos camino de Emaús, por ejemplo, y los discípulos estaban destrozados, no sabían qué hacer. Su maestro lo había matado y ellos estaban poniendo en duda, y ellos dicen, oye, y nosotros que creíamos que él era el Mesías. Y así estaba todo Israel, las mujeres, la gente llorando la pérdida de este profeta que ellos creían que era el Mesías, porque el Mesías para ellos iba a venir a reinar. Israel iba a reinar sobre el imperio romano y iba a llamar a la gente a las armas, y el Mesías iba a ser el rey, y él vino de verdad a reinar, pero no era ni este tipo de reino ni este tipo de guerra, porque el Mesías vino a salvar a los suyos de sus pecados. Amén. Juan capítulo 20. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada, y corrió y se encontró con Simón Pedro y con él otros discípulos a quien Jesús amaba. Le dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos a dónde le pusieron. Y Pedro y el otro discípulo se dirigieron allá, y ambos iban corriendo porque no podían creer lo que esta mujer le había dicho. ¿Cuántas veces Jesús no le había dicho a ellos que era necesario que él muriese y que al tercer día resucitase? Muchas veces. Pero el dolor no lo dejaba ver, el dolor no le dejaba recordar lo que el maestro le había dicho. Ellos estaban enfocados en el dolor que sentían por la pérdida del maestro, y van corriendo. Allá se encuentran los lienzos en el sepulcro, y después cada quien se va para su casa. Y dice el versículo 11, María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adelante y vio 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro sentado a los pies, y el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Ella mira adentro, y cuando ella mira dentro del sepulcro, ve 2 ángeles en un extremo y en el otro extremo. Yo me había ido huyendo. Yo me hubiese mandado corriendo de ahí mismo, porque lo que está sucediendo allí no es algo natural. Pero el dolor que ella siente por la pérdida de Jesús no le hace hacer clic con lo que está sucediendo. Y dice el versículo 13,
apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le dijeron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde le han puesto. Que alguien le diga a María que ella está hablando con los ángeles, que ella no lo sabe. Ella está hablando con dos hombres, uno en un extremo, otro en otro, vestido de blanco, que de entrada son dos seres angelicales, y ella está hablando con ellos, ella se le está quejando a ellos, y ella no sabe que ella está en un ambiente de gloria. Apreciada mujer, ¿por qué llora? Dice el versículo 14, dio la vuelta para irse. O sea, para ella todavía es natural lo que está sucediendo. Es normal. Ella ve dos ángeles ahí dentro, habla con ellos, le dice que se llevaron al maestro, da la vuelta, dice el versículo 14, dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. ¿Y quién era que estaba allí? Jesús. Pero ella no lo reconoció. Versículo 15. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le pregunta a Jesús. ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el Zacateta. Y ella le dijo, Señor, llorando y adolorida, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, le dijo Jesús. Ella giró a él y exclamó, Maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, María, porque no he subido al Padre todavía. Y ahí entonces María comprende y empieza a recordar todas las cosas que Jesús le había dicho, que él iba a morir y que tenía que resucitar. Y en su mente, en la mente de María, me imagino yo a María que no dejaba de martillarle, ha resucitado, resucitó mi Señor. Imagínense lo que estaba pasando por la mente de esta mujer, que estaba totalmente adolorida, compungida y llorando por la muerte de su Señor. Y ahora ella lo ve resucitado. Hermano, no se quedó en la tumba, no se quedó postrado. Él venció la muerte, él venció el infierno y salió triunfante por encima de todas las cosas. Y por eso hoy podemos nosotros decir junto con el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde está tu aguijón? Porque nuestro Señor ha resucitado. Nuestro Señor resucitó. Y esa es la garantía de la victoria del creyente. Nuestro Cristo resucitó y a Él sea toda gloria y toda honra. Amén. Esa es la garantía de nosotros como creyentes. Nosotros tenemos una garantía ahí irrefutable, y es que nuestro Salvador no se quedó en la tumba. No se quedó en la tumba. La tumba no lo pudo detener. Se levantó de la tumba y venció. Primero vino el dolor y luego del dolor vino el triunfo. Y es verdad que sufrió, y es verdad que padeció, y es verdad que pasó por agonía, pero pasó todo eso por mí. Hermano, pasó todo eso por ti. Tú eres la razón de la agonía del Salvador. Hermano, tú eres la razón, porque Él no tenía mancha ni tenía pecado. Él fue a la cruz, Él padeció, Él fue en agonía por ti, por tu pecado, para que tú puedas hoy tener salvación y vida eterna. Amén. Nosotros somos la razón de que el Salvador tuviese en agonía. Nosotros somos la razón. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 le pone la tapa al pomo. Luego del dolor podemos ver entonces aquí ahora la humillación y la exaltación del Salvador. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Dice aquí el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios por la resurrección. Nuestro Señor ha resucitado. Nosotros tenemos un Salvador triunfante que venció y por Él nosotros venceremos. Un Salvador triunfante que venció y por Él nosotros somos más que vencedores. Tenemos un Salvador que padeció y que vivió como uno de nosotros. Un Salvador que nos conoce. Un Salvador que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras fortalezas, que conoce y sabe cómo nosotros somos, y nosotros podemos descansar en el regazo de nuestro Salvador. Podemos descansar en Él, podemos descansar en nuestro Señor, podemos descansar en Él porque Él nos conoce. Y en medio de cualquier crisis, nosotros podemos ir confiadamente al Señor, porque Él nos va a dar la fuerza suficiente para nosotros salir victoriosos. Podemos en medio de la crisis decirle: Señor, me duele, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque yo estoy seguro en ti. Nosotros estamos seguros en el Señor. Y recordar la resurrección debe ser una fiesta de la cristiandad, porque es la garantía de que nosotros vencimos en Cristo y somos más que vencedores por medio de Él. Él es la garantía, Él es el sello que nosotros tenemos de la garantía de que Dios va a hacer como Dios dijo que iba a hacer. Y la muestra de ello es que levantó a Cristo de la tumba, que Cristo venció la tumba, que Cristo venció el imperio del mal, que Cristo venció la muerte, y nosotros por Él somos más que vencedores. Amén. Y tenemos que levantarnos victoriosos y tenemos que levantarnos triunfantes en Cristo, que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude a entender que en medio de cualquier situación, ya la victoria de la iglesia está garantizada. Ya la victoria de nosotros está garantizada. Porque nosotros tenemos a un Salvador que venció, y por medio de Él nosotros somos más que vencedores. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender la magnitud, Señor, de la resurrección, lo que implica y lo que significa la resurrección para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Dios, y ayúdanos a glorificarte por lo que tú has hecho y por lo que tú sigues haciendo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no andamos por este mundo moribundo, sino que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Dios y que nosotros contamos contigo en medio de cualquier circunstancia. Ayúdanos a entender que tú eres el gran victorioso y que tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.